Me han pedido que comparta con ustedes sobre la renovación hoy. La renovación hoy. Y para entender la renovación hoy, pues debemos, en primer lugar, comprender y recordar un poco, hágase la luz. Muy bien. Eso es la renovación hoy, traer la luz donde no existe. Primera enseñanza. Debemos comprender bien qué es la renovación y qué es lo que el Señor nos está pidiendo que renovemos. En primer lugar, quisiera recordar un poco de historia. El 25 de diciembre del año 1959, el Papa Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, hace muchos años, 25 de diciembre de 1959, y en esa oración convocatoria al Concilio Vaticano II se pedía que se realizara esa oración en todas las iglesias y en todas las comunidades católicas del mundo. Y un pedacito de esa oración del 25 de diciembre del año 59 se empezó a rezar durante todo el año 60. Decía esta palabra: renueva en nuestros tiempos los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Renueva en nuestros tiempos los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Y entonces toda la iglesia del mundo entero empezó a orar, y a orar con una oración que es mucho más extensa que estas palabras, pero parte de esa oración decía así: renueva en nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Y el Vaticano II, este encuentro pastoral de los obispos del mundo entero, reunidos en los primeros años de los 60, trabajaron sobre la renovación de la iglesia y cómo la iglesia podía adecuarse al mundo moderno y a los tiempos modernos. Y la base de todo fue precisamente la oración al Espíritu y pedir que se viviera para la iglesia como un nuevo Pentecostés. Y ese, para mí, es como el origen de esta renovación en el Espíritu Santo en la Iglesia Católica, aunque tiene sus influjos de iglesias cristianas no católicas, de iglesias pentecostales, pues de todas maneras esta gracia del Espíritu Santo es para todos los que seguimos a Cristo, en la Iglesia Católica o en otras iglesias cristianas. Y me parece muy curioso, ya algo de esto aludía Eduardo esta mañana, y por eso quiero hacer el tema de esta tarde en continuidad con lo que Eduardo nos decía esta mañana. En el discurso inaugural del Papa Juan Pablo II a la conferencia de Santo Domingo, el 12 de octubre del año pasado, dice el Papa esta palabra: lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Sé fiel a tu bautismo. Sé fiel a tu bautismo. Reaviva en este centenario la inmensa gracia recibida. Vuelve tu corazón y tu mirada al centro, al origen, a aquel que es fundamento de toda dicha, plenitud de todo. Ábrete a Cristo. Fíjense lo que dice el Papa: lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Sé fiel a tu bautismo. Vuelve la mirada al origen. Ábrete a Cristo. Acoge el Espíritu para que en todas tus comunidades tenga lugar un nuevo Pentecostés. Acoge el Espíritu para que en todas tus comunidades tenga lugar un nuevo Pentecostés. Fíjense que usa la misma expresión que usó Juan XXIII en el año 59. Es decir, a los 34 años el Papa Juan Pablo II vuelve a decir lo mismo: acoge el Espíritu para que en todas tus comunidades
tenga lugar un nuevo Pentecostés, y así surgirá de ti una humanidad nueva, dichosa, y experimentarás de nuevo el brazo poderoso del Señor. Esta bella invitación del Papa Juan Pablo II acoge el Espíritu, acoge a Cristo, reaviva el bautismo y surgirá en todas las comunidades un nuevo Pentecostés. Pues bien, la experiencia fundacional de la renovación carismática se llama Pentecostés. Y por eso estamos aquí reunidos, porque estamos celebrando como la fiesta de nuestra fundación. Porque la renovación carismática es la renovación de la Iglesia y lo que busca es trabajar por la renovación de la Iglesia. Y si la renovación carismática busca la renovación de la Iglesia, lo que debemos hacer es buscar nuestro origen, buscar nuestra experiencia fundacional. A ver si me explico un poco más. Después del Concilio Vaticano II, a todas las congregaciones religiosas o sociedades de vida apostólica o institutos religiosos, se nos pidió que volviéramos a leer y a releer las constituciones mediante las cuales nuestros fundadores fundaron las comunidades a las que pertenecemos. Entonces, San Ignacio, los jesuitas, San Francisco de Asís, los franciscanos, San Juan Bosco, los salesianos, San Juan Eudes, los eudistas, etc. Y todas las congregaciones nos dedicamos a volver a leer las constituciones y la fundación de nuestras congregaciones. ¿Para qué? Para renovar el espíritu fundacional de nuestras comunidades. Porque si uno quiere renovar el espíritu fundacional de su vida, de su comunidad o de su hogar, tiene que ir al origen y tiene que ir al momento de la fundación. Muchos hogares, dicho entre paréntesis, deberían volver a su espíritu fundacional, es decir, al momento en que recibieron la santa gracia del matrimonio, y en ese momento reavivaron en ellos y nació en ellos toda la experiencia fundante del matrimonio. Porque lo que se hace cuando se constituye un matrimonio es fundar un matrimonio, fundar una sociedad matrimonial. Y ahí el Espíritu Santo concede la gracia. Pues bien, dice también un documento sobre la unidad de los cristianos que se llama Unitatis Redintegratio, sobre la unidad de los cristianos, en el número 6, dice esta palabra: toda auténtica renovación consiste en un aumento de fidelidad a la vocación inicial. Repitamos eso: toda auténtica renovación consiste en un aumento de fidelidad a la vocación inicial. Es decir, si yo quiero renovar mi matrimonio, debo ser fiel a la vocación inicial, es decir, a cuando sentí el llamado al matrimonio, me ennovié y decidí casarme. Si yo quiero renovar mi sacerdocio como sacerdote, debo aumentar mi fidelidad a esa vocación original. Cuando el Señor me llamó en ese primer amor, me entusiasmó y me dijo: quiero que seas sacerdote para siempre. Toda auténtica renovación, incluyendo la de la Iglesia, consiste en un aumento de fidelidad a la vocación inicial. ¿Y cuál fue la vocación inicial de la Iglesia? Esa cuando Jesús le dijo a los apóstoles: no se aparten de Jerusalén, esperen la promesa del Padre y recibirán el don del Espíritu Santo. La vocación inicial es la vocación a constituirse en cuerpo de Cristo. La vocación inicial consiste en un aumento de fidelidad a la experiencia fundacional de Pentecostés. Y hoy nosotros nos hemos reunido aquí y la iglesia entera se reúne para celebrar la fundación, el nacimiento de la iglesia, la encarnación de Jesucristo en medio del mundo, en cada uno de nosotros.
Y por eso, cuando me piden que hable sobre la renovación, hoy tenemos que entender cómo fue el origen de esa renovación, el origen de la iglesia. Porque la renovación no es distinta de la iglesia. La renovación es una corriente, es la iglesia en movimiento. La renovación es la iglesia que se desinstala y empieza a moverse, porque se mueve al interior de cada hombre, se mueve en la familia, se mueve en la comunidad, se mueve en la sociedad, se mueve la iglesia entera. La iglesia está viva, la iglesia está dinámica, la iglesia está actuante, la iglesia está rebosante y entusiasmada porque encontró que puede llenarse de Dios y no solamente de principios, de pensamientos y de teorías. Pues bien, en esa experiencia fundamental, y digo fundamental porque es la que da origen a todo, en esa experiencia fundamental los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa la palabra bautismo? ¿Quién sabe? Eso es la consecuencia del bautismo. Es una marca que le ponen a uno. Esas son consecuencias del bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Miren, la palabra bautismo, ¿cómo? Bautismo significa sumergirse. Sumergirse. Bautizarse significa sumergirse. Meterse dentro de unas aguas. Por eso se hablaba de inmersión, de meterse dentro de un río o dentro de una piscina o dentro de un mar. Pues bien, en el bautismo en el Espíritu Santo, los apóstoles fueron sumergidos en el Espíritu Santo, es decir, fueron inundados de Espíritu Santo, fueron ahogados, por utilizar una expresión, en Espíritu Santo. Y fíjense lo curioso, que todos nosotros cuando estamos en el vientre materno estamos inmersos en un líquido, en un agua, y nosotros vivimos dentro de esa agua. Y si esa agua falta, si se revienta la fuente, el niño se muere. Y por eso, de la misma manera, nosotros en el bautismo somos sumergidos en un agua viva que nos da la vida, que se llama el Espíritu Santo. Y esa fuente nunca deja de manar, nunca deja de manar. Eso me hace recordar a un sacerdote amigo que tengo en Madrid, que siempre que voy a visitarlo, saca como buen español una botella de vino y 2 copas. Y nos sentamos a conversar, y entonces él sirve la primera y me dice, ya sabes, la fuente siempre manando, es decir, que siempre las copas deben estar llenas. Y me hacía pensar a mí en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, la fuente siempre manando, las copas siempre deben estar llenas, pero no llenas del vino que emborracha, sino del vino que entusiasma, que es distinto. Entusiasmarse es una palabra griega que significa llenarse de Dios. Enteosiasmarse, es decir, llenarse de Dios. Y por eso la fuente siempre emana, para entusiasmarnos, para llenarnos, para invadirnos de Dios. Y por eso hubo mucha similitud cuando dijeron de los apóstoles y hablando de Pedro, están borrachos, están llenos de mosto. ¿Por qué? Porque fueron entusiasmados, la fuente siempre manando, llenos del Espíritu Santo, llenos de alegría y llenos de gozo. Pues bien, Pentecostés es ser bautizado con Espíritu Santo. Pentecostés es ser inundado de Espíritu Santo. Pentecostés es recibir el Espíritu Santo, ser bautizado en Espíritu Santo y fuego, como dice Jesús, Espíritu Santo y fuego. El fuego consume, el fuego transforma, el fuego purifica, el fuego
hace y acrisola y transforma las realidades. Eso es la experiencia fundante de la renovación, es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el bautismo en el Espíritu Santo? Lo primero que hace el bautismo en el Espíritu Santo es esto, es producir el carisma de las lenguas sobre cada uno de los apóstoles. Pero fíjense una cosa, no de cualquier lengua. Fíjense que el Espíritu, que es fuego, que es uno, se divide y se posa sobre los apóstoles. Y esas lenguas, es curioso, cuando leemos en los pasajes de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 3, capítulo 2, versículo 3, se les aparecieron unas lenguas como de fuego. Versículo 4, quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas. Versículo 6, se llenó de estupor la gente al oírlos hablar a cada uno en su propia lengua. Versículo 8, ¿cómo les oímos hablar en nuestra lengua? Versículo 11, todos les oímos hablar en nuestra lengua. ¿Pero qué hablan? Dice el versículo 11, las maravillas de Dios. Esas lenguas que se posaron sobre ellos en su cabeza, como que después se le metió en el ser y empezaron a hablarlas y los otros a escucharlas. Es increíble que en este texto de los Hechos del capítulo 2, lo que más se repite es la palabra lenguas, porque la lengua fue aquello que fue confundido, según nos cuenta el libro de Génesis en el capítulo 11, en la Torre de Babel. La lengua fue confundida, es decir, la lengua fue aquello que perturbó la unidad entre los hombres. Y aquí la lengua es lo que une, pero una lengua muy particular. El versículo 11 del capítulo 2 dice, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos invitados. Y eso es Pentecostés. Pentecostés es oración. Pentecostés es bautismo en Espíritu Santo. Pentecostés es lenguas diversas. Pentecostés es proclamar las maravillas de Dios. Y por eso Pedro se puso de pie y proclamó la maravilla de Dios. Y Pedro dijo, israelitas, eso que ustedes están viendo fue el cumplimiento de la promesa que nos hicieron los profetas. Y hoy se cumple en medio de nosotros, porque ustedes dieron muerte al justo, al santo, al Dios de Israel. ¿Y qué hicieron entonces los judíos? Dice el versículo 37 del capítulo 2, al oír hablar a Pedro, dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y el versículo 38 dice, conviértanse, que cada uno se bautice y recibirán el don del Espíritu Santo. Y ese día se unieron, dice la Escritura, como 3,000 almas. Ese dinamismo es el engendramiento de la iglesia y es Pentecostés y es lo que le da la vida y la renovación a la iglesia permanentemente. Pues bien, si nosotros queremos saber qué es la renovación hoy, tenemos que comprender bien cuál es la experiencia de Pentecostés y entenderla y comprender que la renovación es mantener viva para la iglesia la experiencia de Pentecostés. La renovación carismática lo que busca es únicamente eso, actualizar cada día a Pentecostés, mantener vivo Pentecostés dentro de la iglesia y no dejarnos nosotros acomodar y no dejarnos nosotros sencillamente meter en una camisa de fuerza, porque si no nunca vamos a poder mantener vivo Pentecostés dentro de la iglesia. En esta renovación en el Espíritu Santo, nosotros debemos comprender que nuestra misión es esa. Oigan bien,
Nuestra misión es esa. Por eso hay que leer y leer y leer y leer y leer los Hechos de los Apóstoles. Y nunca dejen de leer los Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 1 hasta el último, el 28. Leer y leer los Hechos de los Apóstoles, porque ahí podemos entender cuál es la misión que el Señor le está pidiendo a esta renovación en el Espíritu Santo. La misión no es quedarnos mirando para el techo. Ya dijeron, varones israelitas, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Váyanse a Jerusalén y pónganse a orar en unión con María, y ahí recibirán el poder y la fuerza de lo alto. Y si nosotros entendemos qué es Pentecostés y lo suspiramos y lo añoramos y lo hacemos realidad como lo está pidiendo el Papa Juan Pablo II, que se renueve nuestras comunidades como un nuevo Pentecostés, la iglesia permanecerá viva y ya los hermanos no se irán a buscar a ninguna otra parte, ni a ninguna otra fuente, ni a beber de fuentes secundarias que no tienen nada que aportar, sino en esta iglesia católica que lo que necesita es renovar el poder del Espíritu. Por eso, hermanos, les quiero poner una comparación. Todos nosotros hemos asistido a la Eucaristía y ahora la vamos a celebrar dentro de un rato. Y en la Eucaristía nosotros tomamos un pan y un vino. Y nosotros creemos que ese pan y ese vino se transforman ¿en qué? En el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Quién cree eso? Levante la mano el que crea. Creemos que así es. ¿Quién hace esa obra? ¿Quién transforma ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús? No oigo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, les decía yo esta mañana, su misión, su tarea es formar, producir, engendrar, hacer el cuerpo de Cristo. Hacer el cuerpo de Cristo. Y si nosotros creemos que por la oración del ministro y de la comunidad cristiana, que invocamos el Espíritu Santo sobre ese pan y ese pan y ese vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús, y creemos que así es, pues de la misma manera, cuando nosotros invocamos el Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra comunidad y decimos, ven Espíritu Santo, esta pobre humanidad se transforma en Cristo, esta pobre humanidad se transforma en Jesús. Y de la misma manera que por el poder de Dios, por la acción del Espíritu Santo, el pan y el vino se hacen cuerpo y sangre de Cristo, de la misma manera nosotros, por la invocación del Espíritu Santo, nos hacemos cuerpo de Cristo, es decir, Pentecostés, que se hace presente entre nosotros. Hermano, ¿usted no se ha dado cuenta que tiene poder de Dios? ¿No se ha dado cuenta que usted tiene el poder de Dios para invocar el Espíritu en su vida, en su hogar, en su comunidad, en su grupo? ¿No se ha dado cuenta que en sus manos, en su oración, en su palabra, en su corazón está el poder de Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la renovación carismática. No es más, pero tampoco es menos. No tenemos que hacer nada más sino eso. Si nosotros hiciéramos solo eso, seríamos fieles a lo que el Señor nos está pidiendo. Por eso, la renovación hoy lo que tiene que hacer es lo mismo que hizo ayer, y lo mismo que hizo antier, y lo mismo que hizo hace un mes, y lo mismo que hizo hace un año. Y la renovación carismática hoy hará lo mismo que hará mañana, y que hará en un mes, y que hará en 5 años,
porque nuestra misión dentro de la iglesia es una sola, y es actualizar Pentecostés y decir que Pentecostés es una realidad que no pasó hace 2000 años, sino como lo está pidiendo el Papa: acoge el Espíritu para que tu comunidad se renueve como en un nuevo Pentecostés. Eso es lo que tenemos que hacer, y por eso nuestra tarea es invocar el Espíritu Santo, suplicar el Espíritu Santo, actualizar el Espíritu Santo, llamar al Espíritu Santo como lo hizo María y atraerlo sobre nosotros para que sea engendrado en la iglesia y le dé vida a la iglesia y la mantenga viva y la mantenga actual y la mantenga renovada. Si nosotros entendemos lo que es Pentecostés, si nosotros entendemos que después de Pentecostés los apóstoles empezaron, como dice el versículo 11, capítulo 2 de los Hechos, les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios, y por eso la renovación carismática proclama las maravillas de Dios, y por eso nosotros acogemos los carismas y creemos que los carismas son gracias que Dios tiene, que nos permiten apreciar las maravillas de Dios, y una evangelización hecha con poder, con fuerza, con signos y con maravillas que garantizan la presencia de Dios. Eso es nuestra tarea, y por eso debemos entender bien que en la renovación carismática lo que hacemos es actualizar el bautismo en el Espíritu Santo. Oigan bien, y el Papa, yo creo que él no alcanzaba, me da pena decirlo así, pero cuando dice: sé fiel a tu bautismo, reaviva en este centenario la inmensa gracia recibida, ábrete a Cristo, acoge el Espíritu para que en tus comunidades tenga lugar un nuevo Pentecostés. El Papa, yo creo que está vislumbrando esta maravilla que está empujando la renovación en el Espíritu cuando habla del bautismo en el Espíritu Santo. Ustedes y yo fuimos bautizados cuando niños. Ustedes y yo recibimos el Espíritu Santo cuando niños, y todos los católicos de la misma manera. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en esto: en que nosotros hemos reavivado el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que ustedes tienen que hacer en su hogar, lo que ustedes tienen que hacer en sus grupos y en sus comunidades. Y si queremos tener una renovación carismática viva, entusiasta, que llene este estadio y un coliseo, necesitamos recordar eso siempre y vivirlo y suplicarlo y pedirle al Señor que el bautismo en el Espíritu Santo sea una realidad actuante dentro de cada uno de nosotros. Pues bien, les quiero decir algo. Esta renovación en el Espíritu Santo suscita dentro de la iglesia muchas expresiones, muchas gracias, y por eso hay que tener mucho cuidado en no apagar el Espíritu. Como dice San Pablo: no extingáis el Espíritu, porque el Espíritu se manifiesta de múltiples formas. Lo único que hay que mantener siempre es la unidad. Pentecostés es signo de unidad. Babel, según nos cuenta el libro del Génesis capítulo 11, es la división por las lenguas, porque el hombre quiso construir una torre, se ensoberbeció y quiso hacerlo sin Dios, y Dios dijo: confundamos su lengua. Mientras que Pentecostés es unidad, unidad. Ustedes deben mantener, si quieren mantener Pentecostés, deben mantener la unidad. Fíjense una cosa: ¿cómo decimos nosotros en el credo? Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. El Espíritu Santo es el Señor de la vida y el dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, es decir, viene de los dos, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, es decir, el Espíritu Santo es Dios.
y que habló por los profetas. Y luego, ¿qué decimos a continuación? Y en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Pues bien, 4 características, o si quieren seguimos: una, santa, católica, apostólica, un bautismo, reconocemos un solo bautismo, perdón de los pecados, resurrección de muertos y vida futura. ¿De acuerdo? 8 cosas, les voy a repetir: una, santa, católica, apostólica, un bautismo, perdón de los pecados, resurrección de los muertos y vida futura. ¿Qué hace la iglesia? El Espíritu Santo es el que hace la iglesia. No crean que la iglesia la hacemos por estar aquí unos junto a otros. No crean que la iglesia la hacen los obispos con documentos pastorales. No. No crean que la iglesia la hacen los coordinadores de grupos con sus normas. No. La iglesia la hace el Espíritu Santo. Y por eso nosotros debemos tener en la renovación, en el Espíritu Santo, muy firme nuestra convicción de unidad. La iglesia es una. El Espíritu Santo es el que la hace una. La iglesia es santa. El único que santifica se llama Espíritu Santo. Su tarea es esa, santificar la iglesia. Es decir, quitar el pecado y habitar por parte de Dios. Apostólica, es decir, nos hace evangelizadores, nos hace a todos apóstoles. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Por eso les quiero decir que en esta renovación en el Espíritu, pues como es del Espíritu, hay múltiples manifestaciones de tipo carismático que todos ya conocemos, los carismas de lenguas, de sanación, de profecía, de discernimiento, de consejo. Son carismas que el Señor suscita, como dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, para provecho común, para provecho común. Y si nosotros queremos mantener vivo Pentecostés, cuando suplicamos Espíritu Santo, debemos estar abiertos a los carismas. Y cuando a mí me dicen, hable de la renovación hoy, pues la renovación hoy es lo que está haciendo el Espíritu Santo en la iglesia. Y permítame que les diga qué veo yo al interior de la Iglesia Universal. En primer lugar, veo mucha apertura a la acción del Espíritu. Veo que el Espíritu se derrama en carismas múltiples, y esos carismas dentro de la iglesia poco a poco se vuelven servicios, se vuelven ministerios. Y por eso hay grupos de oración que tienen el carisma de orar y que tienen el servicio de orar. Y no piensen que un grupo de oración es algo insignificante. Es lo más grande que Dios nos ha dado. Un grupo de oración es la célula viva de la iglesia. Por eso todas las familias deben volverse grupos orantes. Pero si no se puede orar bien en la familia, porque todavía no hay esa costumbre, oren en el grupo de oración. Mantengan vivo su grupo de oración. Yo he conocido grupos de oración que tienen 8, 10, 15, 20 años y se mantienen vivos como grupo de oración. ¿Por qué? Porque creen en el poder de la oración, porque no andan buscando cosas extraordinarias, sino son capaces de ver las maravillas de Dios en su grupo de oración. Y ver la maravilla de Dios es hablar con Él, orarle a Él, escuchar su palabra, estar en comunión con Él. Por eso en sus grupos de oración manténganlos vivos, oren. Pero oigan bien, los coordinadores deben preparar los grupos de oración, deben preparar la oración. Cada semana preparen la oración, preparen el grupo. ¿Qué más veo yo en esta renovación en el Espíritu Santo? Veo unas comunidades que el Señor está suscitando, comunidades de vida o comunidades de alianza.
por todo el mundo, les quiero decir, en Europa, en Estados Unidos, en el Asia, en Australia, en América Latina, en todas partes, comunidades. Comunidades de vida, es decir, que viven en común, o comunidades de alianza, que viviendo en sus propias casas hacen una alianza para ser familia, para ser comunidad. Y estas comunidades se distinguen porque están soportando la vida de la iglesia en muchos lugares. Oigan bien, yo creo que en el corazón de todos nosotros recordamos la acción de San Francisco en la iglesia, ¿cierto? Ustedes recuerdan un poco lo que hizo San Francisco de Asís por la iglesia. Es decir, él como hombre carismático sintió que debía ayudar a soportar la iglesia. Y entonces se reunió con unos amigos, con unos hermanos en Asís, y tuvieron una vida de pobreza muy fuerte. Y esa vida de pobreza ayudó a renovar la iglesia. Pues bien, nosotros todos en este tiempo estamos siendo testigos de múltiples comunidades que existen en el mundo. Oigan bien, lo que ustedes están haciendo aquí hoy son cientos y miles de grupos de oración en el mundo que están celebrando Pentecostés. ¿No les parece que esto ya es una gran maravilla? Que en esta renovación en el Espíritu Santo nosotros le hayamos recuperado la conciencia a la Iglesia Universal de que es importante invocar al Espíritu, abrirnos al Espíritu, orar al Espíritu, dejarnos llenar del Espíritu. Nunca dejemos de hacer esta tarea. El día que dejemos de orar al Espíritu Santo, el día que dejemos de invocar la fuerza y el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, ese día nos volvemos huesos secos, ese día nos volvemos cadáveres que empezamos a deambular por la calle. Queridos hermanos, grupos de oración fuertes, comunidades vivas que mantienen a la iglesia actual. Fíjense que después dice Hechos 2:42, que los creyentes vivían unidos y tenían un solo corazón, una misma alma y que tenían todo en común. Cuando el Espíritu Santo llega, engendra comunión. Cuando el Espíritu Santo llega, engendra comunidad. Miren, en el hogar, muchos de ustedes son casados y cuando recibieron el sacramento del matrimonio, ese fue un Pentecostés conyugal. Ahí se produjo un Pentecostés conyugal, un bautismo en el Espíritu Santo en su matrimonio. ¿Por qué no lo usan? ¿Por qué no usan ese Pentecostés conyugal, ese Pentecostés matrimonial? Ustedes tienen en su interior la fuerza y los carismas de Dios para el ejercicio del santo matrimonio. Veo también en la renovación hoy de la iglesia en el mundo entero grandes ministerios, hombres y mujeres que tienen ministerios fuertes e importantes, que predican por todo el mundo la fuerza y las maravillas de Dios, predicación con poder, oraciones de sanación, ministerios de música ejercidos con poder. Eso significa que la iglesia está viva y nosotros debemos mantenerla así. Y uno se pregunta, ¿cómo será eso? Yo les quiero contar una experiencia muy sencilla. Tengo 21 años en la renovación carismática. Y yo recuerdo hoy, como si fuera ayer, mi experiencia del bautismo en el Espíritu. Pero la tengo viva y cada vez que pienso en ella, cómo el Señor me bautizó en Espíritu Santo, cómo una noche en una asamblea de oración me sentí pecador y yo llevaba un poncho, una ruana o como, no sé cómo la llaman aquí,
y me metí debajo de ella porque me daba vergüenza que me vieran llorando las otras personas que estaban a mi alrededor. Y sentí que Jesús me amaba y que me estaba bautizando con su Espíritu Santo. Como a las 3 semanas estaba en un grupo de oración en la vigilia de Navidad, orando por unos compañeros, y sentí que algo sucedía en mi interior y yo me quería resistir a esa gracia, a ese carisma, hasta que le dije: Señor, si es de ti, que venga, porque yo no me resisto a lo tuyo, y empecé a orar en lenguas. Y de eso hace 21 años, y lo tengo hoy tan claro como si fuera ayer. Y le pido al Señor todos los días eso, que renueve en mí esa gracia inicial. Hermanos, esa experiencia que yo he vivido, estoy seguro que muchos de ustedes la han vivido, pero hay que mantenerla actual, hay que vivirla todos los días, hay que entregarse a Él todos los días, hay que abrirse a la fuerza y al poder del Espíritu Santo todos los días. Empezó a los 4 meses después de ser bautizado en el Espíritu el deseo de proclamar las maravillas de Dios, y yo quería predicar, pero me sentía muy niño, muy débil, y me fui a acompañar al Padre Diego Jaramillo a un seminario de vida en el Espíritu en una población cerca de Bogotá. Y estando en ese seminario, me dijo el Padre Diego: ¿y usted por qué no predica sobre la oración? A mí se me perturbó el interior y yo decía: ¿cómo? Si yo no sé, yo no me he preparado. Pero dije: ¿y luego no puedo hablar de lo que yo he vivido? ¿Luego no puedo contar lo que yo he hecho? O mejor dicho, lo que Dios ha hecho en mí. Y entonces le dije: bueno, sí, yo lo hago. Pero estaba más atemorizado de lo que estoy ahora. Y entonces, cuando iba a empezar la predicación, que había como 70 personas, llega el señor obispo de la ciudad y se sienta en primera fila. Ahí sí me dio más susto. Ahí sí se puso a prueba el Espíritu Santo. Y en realidad yo no me acuerdo qué dije. Para ser franco, yo sí me acuerdo de unas palabras que dije al principio. Voy a hablarles a ustedes de algo que está más devaluado que el peso colombiano: la oración. La devaluación de la oración. Y no me acuerdo qué más dije, pero después lo que sí me acuerdo es que en la homilía que hizo el señor obispo, a cada minuto decía: y como dijo Camilo en la oración tal cosa, y como dijo Camilo en la oración tal cosa. Le debió gustar lo que el Espíritu Santo dijo por mí, porque yo no me acuerdo de nada. Y si yo lo veo en mi vida, que he tratado, siendo pecador como soy, de mantener viva la presencia del Espíritu Santo. Yo estaba estudiando en la universidad en Bogotá, ingeniería de computación, y obtuve el título de ingeniero en computación y una licencia en matemáticas puras, y también saqué el título en la licencia en matemáticas puras, y después me fui a hacer un doctorado por allá a Francia en inteligencia artificial. Y mientras todo ese proceso yo sentía que el Señor me llamaba, y yo le decía no, y no, y no, y no, pero al mismo tiempo sentía ese ardor interior, como lo siento hoy. Yo siento internamente un gran ardor, un fuego, un deseo, un amor. Siento que soy pecador, eso sí lo tengo claro, claro como el día, pero siento también un gran amor hacia Jesús. Y de tanto decirle no y no y no, tuve un tiempo de oración, de intimar con Dios, de actualizar el bautismo en el Espíritu Santo, hasta que un día pude decirle: sí, Señor, hágase en mí según tu palabra. Y entonces de Europa me regresé, y allá en la Universidad de Francia me decían: pero usted está loco, ¿por qué no sigue si se le está pagando todo? Va muy bien, tiene todo lo que necesita. Tengo todo lo humanamente necesario, pero me falta solo una cosa:
y es ser sacerdotes. Y por eso regresé al Minuto de Dios y pasé 3 o 4 meses en oración, viviendo en una casa solo y orando y diciéndole al Señor: queremos que los que vengan a esta casa sean traídos por ti. Y ahí fueron llegando uno y otro, y el que hoy es el padre Oscar, que también llegó allá. Y en estos últimos 6 años en el Minuto de Dios nos hemos ordenado más de 30 sacerdotes gracias a la acción del Espíritu Santo. ¿Y qué veo yo en la renovación hoy? Veo que predicadores o grupos de oración o comunidades van tomando caminos diversos. Por ejemplo, unos se dedican a la contemplación y son carismáticos que se han dedicado a la contemplación porque sienten ese carisma. Otros se dedican a la predicación y a la evangelización, y hay grupos o comunidades o predicadores que se dedican a anunciar a Jesús. Hay predicadores itinerantes como el padre Darío Betancourt o el padre Emiliano Tardif, y son de la renovación, y eso es lo que yo veo hoy en la renovación. Pero veo otras comunidades o grupos o personas que se dedican a evangelizar por la radio y la televisión, y veo en muchos países emisoras de radio dedicadas exclusivamente a evangelizar. Les quiero contar esto. Hace 7 años fundamos en el Minuto de Dios la primera emisora Minuto de Dios. Hace 2 años fundamos la emisora Minuto de Dios en Barranquilla. Hace 1 año fundamos la emisora Minuto de Dios en Medellín. ¿Y por qué no pensar en un futuro? La emisora Minuto de Dios de Quito. ¿Quién impide? ¿Qué nos impide? Hay que soñar. Pero esos son carismas de evangelización, y no somos solo nosotros, sino yo lo veo en el Brasil y en el Paraguay y en la Argentina, y seguramente aquí en el Ecuador muchas personas que evangelizan a través de la radio, pero otros a través de la televisión, Yo tuve un programa en televisión que seguramente pasaron por aquí, que se llamaba Tierra de la Esperanza. Y todavía lo siguen, yo lo dejé de hacer hace 4 años, pero en Estados Unidos lo siguen pasando en los canales de televisión. Y digo yo, pues son maneras de evangelizar y maneras de llegar. Y eso es la renovación carismática hoy en la iglesia. Unos que oran, otras comunidades que evangelizan, otros en la radio, otros en la televisión, otros en la sanación, otros en la música como lo están haciendo aquí, otros en la enseñanza, otros de múltiples maneras. La renovación es una, en cuanto que es la renovación de la iglesia, que es una, pero la renovación tiene múltiples expresiones, y no queramos meter a todos bajo un mismo cajón, porque si no siempre hay unos que se salen, y bendito sea Dios que se salen, porque la renovación tiene muchas maneras y muchas expresiones. Lo que tenemos que ser nosotros es fieles a la experiencia de Pentecostés, fieles a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ustedes en su vida y en su hogar oren todos los días y digan: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y renuévame, ven Espíritu Santo y quebrántame, ven Espíritu Santo y hazme nuevo, ven Espíritu Santo y suscita en esta renovación de Quito nuevos carismas, ven Espíritu Santo y danos poder para renovar la iglesia. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión, eso es la renovación hoy. La renovación hoy es mantener vivo Pentecostés, es decir, hacer de esta fiesta una fiesta permanente en la iglesia, hacer de esta solemnidad de Pentecostés la gran fiesta de la iglesia. Y por eso yo los felicito a ustedes y me alegro con ustedes, porque hoy todos ustedes y yo estamos de fiesta. Revistámonos de fiesta y alegrémonos en Jesús. Amén.